Muchas gracias. Tengan todos una feliz semana. Es un gusto poder iniciar Amén. nuevamente una semana más compartiendo la palabra del Señor. Así es que bienvenidos a todos aquellos que en este momento se han hecho presentes y los que seguirán agregando conforme vaya avanzando el estudio. Vamos a inclinar el rostro para orar. Eterno Dios y buen Padre que estás en los cielos, gracias te damos nuevamente por la oportunidad que nos da de estar reunidos a través de estas redes sociales, de estos medios. Que sea de bendición, Señor, para cada uno de los que se han conectado, que al escuchar tu palabra puedan ser sensibles a la voz de tu Santo Espíritu, puedan abrir sus corazones, atesorar tus palabras y poner en práctica por tu gracia cada uno de esos consejos emitidos de ella. Bendice los ministerios de Radio Fe, también de Radio 97.1, Radio Promesa. Bendice especialmente a los hermanos de la Iglesia Fidelidad, que con gran amor, sacrificio, entrega, dedicación están haciendo este esfuerzo para que muchos hermanos puedan conocer también aspectos que tienen que ver con la preparación para la crisis final. Gracias, bendito Señor. Acompáñanos en el estudio. Te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, como mencionamos el día de ayer, esta semana comenzamos con algunos temas que son un poco más, digamos, de advertencia acerca de lo que está sucediendo. Y esto lógicamente que tiene que reafirmarnos a nosotros, en lugar de debilitarnos, debemos reafirmarnos en el llamado que Dios nos ha hecho y cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados, es proclamar el evangelio eterno, la verdad presente. Así es que en esta hora vamos a hablar acerca de este tema que lo he titulado Voceros de Satanás. El apóstol Pablo habla en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, dice él: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y advierte que de en medio de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas, arrastrando tras sí a los discípulos. Así que estábamos advertidos por las palabras del Señor que vendrían falsos maestros. El apóstol Pablo también menciona que estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero cuyo fin será de acuerdo a sus obras. Y dice y le agrega que no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así es que no es de extrañarse si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. La Biblia nos habla en repetidas ocasiones acerca del surgimiento de los falsos maestros. Y quiero decir algo. Algunas personas, cuando uno aborda esta naturaleza de temas, tienden a llamarlo una persona que critica a otros. Pero hacerle frente a los falsos maestros es un mandato divino. Repito, hacerle frente a los falsos maestros es un mandato divino. El apóstol Pablo, en el libro de Tito, en el capítulo 1, verso 10, dice que a los falsos maestros es necesario taparles la boca porque trastornan casas enteras. Jesús enfrentó o evadió a los falsos maestros. Jesús se enfrentó a los falsos maestros. No tuvo ningún problema en encararlos, en denunciarlos, y lo hizo públicamente. El apóstol Pablo también lo hizo. Ellen White también durante su ministerio tuvo que encarar a falsos maestros que iban surgiendo, como el caso del doctor George Harvin Kellogg, que escribió El Templo Viviente. Entonces, aquellos que quieren eh, escudar a los falsos maestros, toman como base bíblica algunos pasajes de la Biblia que no los voy a mencionar por el tiempo, pero yo tengo un tema que lo he titulado Juzgar. ¿Es una prohibición bíblica o un mandato? Es otro tema que me gustaría dar en alguna oportunidad, pero
dice Ellen White, para terminar esta introducción del el mandato que Dios nos ha dado de enfrentar a los falsos maestros, dice también Ellen White en el libro La Iglesia Remanente que a los falsos maestros es necesario hacerles frente, no porque sean hombres malos, sino que presentan el error como que si fuese verdad y por lo tanto debemos de hacerle frente. Bien, eh, vamos a pasar, mi querido hermano Jesse, a la tercera diapositiva donde está ministros fieles serán reemplazados. Al mismo tiempo del surgimiento de los falsos maestros, se nos profetiza a través del don profético, se nos profetiza para aquellos que creemos en el don profético, porque también hemos entrado en una crisis, perdón, de aquellos que están rechazando el don profético. Y no lo rechazan necesariamente diciendo que no creen en ellos, aunque algunos lo hacen. Pero quiero decirles que lo que ellos dicen es que en realidad no tiene, bueno, aquí me está preguntando alguien, hermanos, ok. Eh, acerca de mi nombre. Bueno, José Luis Martínez Someta es mi nombre completo, ok. Les quería decir, mis queridos hermanos, que algunos no rechazan el espíritu de profecía abiertamente, sino que, sino que lo que hacen es que le han quitado autoridad o los toman como unos simples consejos, como una recomendación y no los toman con la autoridad que debería de ser. Pero bien, vamos a leer esta cita que está en el libro Testimonio para los Ministros en la página 409. Mire lo que dice acá. Muchos ocuparán nuestros púlpitos. Noten ustedes cómo comienza diciendo. No son pocos, mis queridos hermanos, los que llegarán a ocupar nuestros púlpitos. Y noten que está hablando de nuestros púlpitos. No está hablando de los púlpitos católicos, no está hablando de los púlpitos evangélicos. Está hablando de los púlpitos de nuestra iglesia. Y dice que serán muchos, es decir, que habrá una proliferación, habrá un aumento de los falsos maestros. Y quiero también agregar algo. No sé si lo he dicho en estas noches, pero el apóstol Pablo, hablando del don de la enseñanza, del don de ser maestro, dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, no sea que reciban mayor condenación. Porque si un ciego, dijo Jesús, guiare a otro ciego, los dos caerán en un mismo hoyo. También el apóstol Pablo daba el consejo a Timoteo y le decía, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto, a ti mismo te salvarás y a los que te oyeren. Pero también es realidad lo contrario. Si alguien está enseñando mal y lo hace desde el púlpito, entonces no solamente se va a perder él, sino que también perderá a aquellos que lo escuchen porque lo guiará por sendas que no son las verdaderas. Pero la profecía dice, muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Y luego dice, si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán, ¿qué cosa? Retirados. Noten ustedes, ¿qué es lo que se nos está diciendo acá? En primer lugar, se nos está diciendo que vendrá una crisis en nuestros púlpitos. Y yo creo, y yo sé que algunos de ustedes también están convencidos, de que estamos viviendo en un tiempo realmente sorprendente, alarmante. La gran cantidad de falsos maestros que han surgido en medio de nuestro pueblo. Y estamos hablando aún de los más altos niveles, lamentablemente, como lo veremos en unos videos más adelante. Así es que también quiero hacer énfasis y no iré presuroso con el tema de esta noche, porque quiero ir aclarando algunas dudas.
porque algunos creen que es falta de respeto el señalar a determinado dirigente porque está enseñando falsas doctrinas. Avala la Biblia que nosotros, como miembros de iglesia, como siervo de Dios, señalemos los errores que está enseñando una persona independientemente del cargo que ostente. ¿Prohíbe la Biblia eso? Bueno, déjeme ponerle un ejemplo. El profeta Elías reprendió o no reprendió al máximo dirigente de su día. Por supuesto que sí. Reprendió al rey Acab porque era el principal promotor de la apostasía que reinaba en el pueblo, a pesar que era el máximo dirigente, lo cual nos indica que el cargo no conlleva santidad. Una persona, aunque esté en un cargo elevado, no es infalible y está propenso a cometer errores. Y no es que nosotros nos gocemos de que esa persona esté enseñando mentiras, por supuesto que no. Pero como ya dijimos, nos ha sido dado el mandato, es necesario hacerle frente. Elías le hizo frente, pero le hizo frente y de ahí también nosotros debemos de tener mucho cuidado. Le hizo frente con respeto, lo denunció y lo denunció públicamente como Jesús denunciaba públicamente a los escribas y fariseos. Pero Elías se puede ver en el ministerio de Elías y en el ministerio de señalamiento a los pecados del rey Acab, que lo trató con respeto, porque cuando vino la lluvia, ¿quién dirigió el carruaje del rey para que el rey llegara a salvo al palacio? ¿Acaso no fue el mismo profeta Elías? Es decir, debemos de tener mucho cuidado que Satanás no siembre en nuestros corazones raíces de amarguras contra algún dirigente. Debemos de amarlos a todos, así como Cristo amaba sin duda alguna a los escribas y los fariseos. Sí los denunciaba, por supuesto que sí, pero los amaba. Entonces Jesús lloró sobre Jerusalén, a pesar que era una ciudad rebelde, y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús se lamentó sobre eso. Así que quería hacer eso, que hay un aval bíblico para poder denunciar a los falsos maestros y no importa el cargo que ostenten. Ok, si se alberga incredulidad y dudas, los ministros serán retirados dentro de aquellos dentro de aquellos que creen saber tanto. Noten ustedes que lo que entonces nos está diciendo es que en lugar de que prediquen aquellos que conocen la verdad, aquellos ministros fieles serán reemplazados por falsos maestros en los púlpitos. ¿Acaso no está sucediendo eso en nuestros días? ¿Acaso no escuchamos que determinado hermano, determinado pastor ha sido bloqueado, que no se le deja predicar en determinado lugar? Y eso que predica de acuerdo a lo que nuestra propia iglesia enseña. Y es irónico porque se le está cediendo el púlpito a personas que están predicando no la verdad, sino que están predicando el error. Pero pregunto, ¿quiénes son los encargados de ceder los púlpitos? ¿Quiénes son los encargados de hacer el rol de predicadores en una iglesia local? Bueno, los ancianos de la iglesia local. O sea, pesa una enorme responsabilidad sobre los dirigentes locales de no cometer una injusticia y privar del púlpito a aquellos que le están dando a la trompeta un sonido certero, de aquellos que están predicando la verdadera profecía. Y qué triste es saber que muchos ancianos, lamentablemente a varones modernos, algunos de ellos, fácilmente ceden a la presión
del pueblo o a la presión que viene de más arriba. No estamos para agradar a los hombres, estamos para agradar a Dios. Dios quiere hombres que sean fieles como la brújula al polo, de una fe tan inquebrantable como el granito. Así es que, mis queridos hermanos, Dios nos ha llamado para defender la verdad, para sostener la verdad. Y los encargados del púlpito también son los pastores. Y algunos pastores andan queriendo bloquear, censurar a algunos que también predican la verdad, lamentablemente. Sin embargo, este servidor, con mucho respeto, le ha dicho a algunos presidentes de acá de El Salvador y a algunos pastores que cómo es posible que a veces sean tan celosos con los púlpitos locales de las iglesias, que le piden el rol, quiénes son los que van a llegar a predicar, y si fulano de tal va a llegar, no le den el púlpito. Pero no tienen ese mismo celo, no tienen ese mismo filtro cuando se trata de predicadores que vienen de manera oficial a nuestros países. Ahí no dicen absolutamente nada y traen a personas que están hablando en contra de nuestra misma enseñanza. Y la pregunta es, ¿será entonces que lo hacen por algún interés económico? ¿Será porque creen realmente lo mismo que predican? ¿Qué los mueve a no tener ese mismo celo que tienen con las iglesias locales? Así es que se nos viene una crisis, mis queridos hermanos. Se nos viene una crisis y ya estamos en esa crisis de los púlpitos. Ya no hay confianza. La hermandad no tiene aquella confianza que tenía en antaño, cuando un ministro se paraba en el púlpito, que era un ejemplo de piedad, que era eminente por su piedad y por su saber. Ya los hermanos ya están como con temor de lo que ese ministro va a decir. Lamentablemente hemos llegado a eso. Y hay hermanos, gracias al Señor, que tienen discernimiento de espíritu, que es la capacidad que Dios le ha dado a algunos hermanos y hermanas para detectar el error donde otros dicen amén, gloria a Dios y aleluya. Otros se terminan o terminan aceptando esas doctrinas. Así que debemos de tener mucho cuidado con eso. Vamos a pasar a un aspecto importante del tema de esta noche y el por qué le he llamado vocero de Satanás. Ustedes saben que Satanás, hemos dicho en estas noches, odia la santa ley de Dios. Odia la santa ley de Dios. Y Satanás hizo caer a nuestros primeros padres. Satanás no quiere que el ser humano lleve una vida de obediencia. Dios en su palabra constantemente está llamando a su pueblo a que obedezcan sus mandamientos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y los mandamientos Dios los dio, y lo hemos estado estudiando en las lecciones de escuela sabática, de que Dios dio sus mandamientos, lógicamente, para que fuesen obedecidos por su gracia. Y Cristo hizo constantemente el llamado, y lo hemos repetido muchas veces en estas noches: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo he guardado, dijo Jesús, los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El cumplimiento de la ley, dice Romanos, es el cumplimiento de la ley es amor. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En repetidas ocasiones, en varios pasajes, la Biblia nos habla de la invitación que Dios nos hace para obedecer sus mandamientos. Y claro, el diablo, hemos aprendido también que siempre le lleva la contraparte a Dios. Si Dios dice que los mandamientos deben de obedecerse, el diablo por su parte dice no deben de obedecerse. No tenemos que guardarlo. No, es más, Satanás dice que no se puede guardar la ley de Dios. Y es por eso que cuando Jesús vino, también las tentaciones
fueron enfocadas en los mandamientos. Por ejemplo, en la tercera tentación, que es cuando Jesús es llevado a un monte alto, estaban involucrados la obediencia a los mandamientos, estaba involucrada la lealtad a los mandamientos, claro que sí, porque Satanás le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué mandamiento era el que estaba en juego? El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que Satanás quería es uno que Jesús quebrantara la ley y mostrarle al mundo que ni Jesús mismo pudo guardar la ley. Así como Adán y Eva habían fallado, Satanás quería hacer caer al segundo Adán también en relación a la ley de Dios. Así que, mis queridos hermanos, quiero mostrarles la siguiente diapositiva. ¿Qué fue lo que aseveró Satanás? Pasemos la siguiente, mi hermano Jesse, por favor. Dice, Satanás había aseverado que era imposible para el hombre obedecer los mandamientos de Dios. Noten ustedes, ¿quién fue el primero en enseñar? ¿Quién fue el primero en predicar? ¿Quién fue el primero en proclamar que era imposible guardar la ley? Fue Satanás. Satanás había aseverado que era imposible para el hombre obedecer los mandamientos de Dios. ¿Les suena a ustedes familiar esa declaración? ¿La han escuchado de labios de predicadores, de algunos ministros, y no solamente de ministros evangélicos, sino que ahora esas mismas palabras, esas mismas declaraciones satánicas se pueden escuchar desde nuestros mismos púlpitos, como lo veremos más adelante? Así que por eso he titulado el tema Vocero de Satanás, porque la misma mentira que aseveró Satanás es la misma mentira que los falsos maestros que están utilizando nuestros púlpitos, o alguno de ellos, gracias al Señor, que hay ministros fieles, que hay laicos fieles, que hay iglesias que son celosas en verdad con el púlpito para que se predique la verdad presente, el mensaje del tercer ángel, que se predique la pureza de la doctrina, la sana doctrina, pues. Entonces, pero está la profecía de que Satanás fue el primero que aseveró que los mandamientos de Dios no se podían guardar. Pero noten ustedes lo que sigue diciendo la sierva del Señor. Y es cierto, presten atención a esto, hermanos, porque esto es sumamente importante. Es cierto que con nuestra propia fuerza no podemos obedecerlos. San Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Si el hombre llega a obedecer los mandamientos en su vida, no es por su propio esfuerzo, no es porque en él exista alguna virtud. La primer bienaventuranza de Jesús fue, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que reconocen que en ellos no existe ninguna virtud, nada que los haga aceptos delante del Padre. Pero también hay otros pasajes de la Biblia que dicen que el hombre en Cristo Jesús es más que vencedor. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que si el hombre está unido a Cristo, la combinación del poder divino con el esfuerzo humano, con la entrega humana hacia Dios, su dependencia de Dios, entonces el resultado será la obediencia. Note lo que sigue diciendo. Pero Cristo, y este detalle es sumamente importante, mis queridos hermanos de Iglesia Fidelidad y los hermanos que nos escuchan a través de Radio Promesa y también de Radio Fe. Pero Cristo vino en forma humana. Noten ustedes que esto es sumamente importante,
porque en este punto de la obediencia a los santos mandamientos tienen que ver también otros aspectos como es la naturaleza de Cristo. Cristo vino no como divino, Cristo vino como humano, porque algunos pueden decir que Cristo fue el único, porque ustedes van a escuchar también esa declaración, que Cristo fue el único que pudo guardar la ley de Dios. La Biblia no nos enseña que solamente Cristo guardó los mandamientos. ¿Acaso Él no dijo que también nosotros deberíamos de guardar los mandamientos así como Él había guardado los mandamientos de su Padre? Decir que Cristo es el único que guardó la ley es otra forma de decir que el ser humano no puede guardar la ley de Dios y sería siempre el mismo eco de la mentira de Satanás. Ok, vuelvo a leer. Pero Cristo vino en forma humana y por su perfecta obediencia, noten ustedes, y esto también es que hay tanto que decir. Algunos dicen, sí, nosotros la podemos obedecer, pero no la podemos obedecer perfectamente como Cristo la obedeció. Noten ustedes eso, pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Por su perfecta obediencia, ¿qué hizo Jesús? Probó al venir en forma humana y como humano guardó perfectamente la ley, no como Dios, sino como humano. En él, hermano Jesse, ahí le había compartido una cita que dice que él no venía con un poder especial. Muchas gracias, mi hermano, por la eficiencia. La otra cita sería, mi hermanito, por favor. La otra cita sería siempre las últimas que le mandé. Si la tenemos ahí. Pero entonces Cristo no vino con un poder, digamos, especial como Dios para guardar. Él vino a enfrentar a Satanás en el mismo terreno. Vino como el segundo Adán. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, verso número 15, que tenía que ser en todo semejantes a nosotros. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que Jesús vino como humano y como humano, no como divino. Repito eso, como humano Jesús llevó una vida de obediencia a los mandamientos de Dios para darnos un ejemplo. Y vean esto. Entonces, estos predicadores, estos voceros de Satanás, enseñan que Cristo fue el único que podía guardar la ley de Dios, descartando así, repito, que el ser humano no la puede guardar. Es otra forma de desviarnos, pero también enseñan de que Cristo fue no solamente el único, sino que Jesús no es nuestro ejemplo. Y esto es grave y lo van a escuchar ustedes claramente del labio de alguien. Que Jesús no fue nuestro ejemplo en relación a la obediencia. Que nosotros no pensemos decir, como Jesús guardó los mandamientos, nosotros lo podemos guardar, porque en ese aspecto, dicen ellos, Jesús no es nuestro ejemplo. Es algo sumamente grave lo que está sucediendo. ¿Y acaso la Biblia no dice que Jesús es nuestro ejemplo? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y aquí hay que decir también algo importantísimo. Hay que decir algo importante en relación a la obediencia a la ley de Dios, para que sea respondida la pregunta si la ley se puede o no la puede obedecer el ser humano. La pregunta no debe de ser la siguiente, o no debemos de tomar como ejemplo de obediencia, ah, como ejemplo de obediencia, no es esa, mi hermano. Está que Jesús no venía con un poder especial. Si la encuentra, la coloca. Si no, no hay problema, mi hermano. Ok, entonces, eh, lo que les quería decir es lo siguiente, que Jesús obedeció como humano y entonces nos dio el ejemplo de que nosotros podemos obedecer la santa ley de Dios. Pero bien,
Vamos a seguir con las diapositivas. Y aquí está esta cita, gracias hermano, que también nos puede ayudar. Pero dice así: Satanás había aseverado que era imposible para el hombre obedecer los mandatos de Dios. Y es cierto que por nuestra propia fuerza no podemos, pero Cristo vino en forma humana y por su perfecta obediencia probó que la humanidad y la divinidad combinadas pueden obedecer cada uno de los preceptos. Pasemos a otras diapositivas más. La siguiente, mi hermano. Vamos a pasar otra más. La manera en que Cristo obedeció y venció es la de un verdadero, ¿qué cosa? Ser humano. Porque saben ustedes que he platicado con algunos evangélicos para ver cuál es su teología y ellos creen que Jesús en realidad no podía pecar. Como les digo, aquí convergen, se encuentran muchos aspectos que deberíamos de analizar. Entre ellos decíamos la naturaleza de Cristo. También la obediencia, decíamos que para saber si podemos o no obedecer, yo no debo de ver al anciano de iglesia, no debo de ver al hermano fulano, a la hermana fulana y decir, como la hermana fulana, como el hermano fulano, no lo obedecen, él es anciano y no lo obedece, él es pastor y no puede obedecer, entonces eso quiere decir que la ley de Dios nadie la puede obedecer. No, ¿acaso los ancianos de iglesia, acaso el pastor o una hermana de la iglesia son nuestro ejemplo? Dios, dice la sierva del Señor, no nos ha dado un ser humano imperfecto como modelo. El inmaculado Hijo de Dios, Él nos ha sido dado como ejemplo. Pero estos voceros de Satanás no creen que Jesús sea nuestro ejemplo en relación a la obediencia. Lamentablemente, han llegado a cambiar otros aspectos para poder encajar bien su engaño en la mente de la hermandad. Entonces, cometemos muchos errores, sigue diciendo la cita, debido a nuestro erróneo concepto de la naturaleza humana de nuestro Señor. Cuando le atribuimos a su naturaleza humana un poder que no es posible que el hombre despliegue en sus conflictos contra Satanás. Y luego agrega, destruimos la plenitud de su humanidad. Él concede su gracia imputada y su poder a todos aquellos que lo reciben. Es decir, atribuirle a Jesús un poder especial que el hombre no puede tener, eso es distorsionar realmente la forma como Jesús vino a esta tierra a obedecer. Entonces, le he preguntado, decía algunos líderes evangélicos, les he dicho, Jesús podía haber pecado o no había posibilidades de que Jesús pecara como humano. Como divino, por supuesto que no, pero él vino como humano. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios fue manifestado en carne. Si alguno no confiesa que Jesucristo ha venido en carne como humano, dice que ese es un mentiroso. Así es que las tentaciones que Jesús tuvo que afrontar, las afrontó como humano. Decir que Jesús no podía pecar es llegar a la conclusión de que toda la tentación de Jesús fue un show, fue algo ficticio, que fue todo y Satanás se prestó para eso, Jesús se prestó para eso y todo fue un show, pero Jesús, a pesar de que era tentado, no podía pecar. Imagínense ustedes, la Biblia dice que fue tentado, repito, en todo, según nuestra semejanza, pero no pecó. Y ese es el aspecto importante. Por eso es que Jesús es nuestro ejemplo y nos vino a dar ejemplo de que así como Él venció, nosotros también podemos vencer. Y por eso repito el versículo, que nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Dice así: Cristo vino a revelar solo lo que está en negrita. Cristo vino a revelar a los mundos no caídos, a los ángeles y a la raza humana que en la ley de Dios no hay restricción que no podamos obedecer. Vino a representar a Dios en la humanidad. Cumplió cada uno de los
requerimientos que se nos pide obedecer. ¿Notan ustedes? Por eso Cristo vino. Así es que, mis queridos hermanos, hay una enorme cantidad de evidencia, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía, que la santa ley de Dios se puede obedecer así como Cristo obedeció. Vamos a pasar dos diapositivas, hermano Jesse, por favor. Ahí está. Algunos que pretenden creer en Cristo, noten qué tristeza. Yo tengo un tema también que lo he predicado, que le titulo Ataque cristocéntrico a la ley. Ataque cristocéntrico a la ley. Porque resulta que lamentablemente que son aquellos que dicen, que proclaman o que sus mensajes son cristocéntricos, son los que lamentablemente a veces son los que atacan la ley de manera cristocéntrica, entre comillas, atacan la ley. Y quiero ponerles nada más un ejemplo, no voy a dar el tema, por supuesto, será en otra ocasión, pero el evangélico ataca, para poner un ejemplo, el evangélico ataca la vigencia del sábado como nuestro reposo semanal vigente, diciendo que nuestro reposo, ¿quién es? Cristo. O sea, enfocando cristianamente o cristocéntricamente el reposo, anulan el reposo semanal del día sábado, diciendo Cristo es nuestro reposo. No necesitamos guardar un día sábado porque Cristo es nuestro reposo. A eso es lo que yo le llamo un ataque cristocéntrico a la ley. Exaltar a Cristo, por un lado, pero con ese mismo exaltamiento de Cristo disminuyen las demandas de la santa ley. Por eso es que la sierva del Señor dice aquí que algunos que pretenden creer en Cristo como su Salvador, esos mismos han dicho, nadie puede guardar la ley de Dios. ¿Notan que claro? Por eso es que también existe un odio persistente, creciente hacia el espíritu de profecía de parte de algunos de estos mismos que tienen estas posturas que estamos analizando en esta noche. Las palabras de Cristo, dice, son decisivas en este punto. Él declara, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Noten ustedes. Así que Jesús no nos mintió. Jesús pide evidencia de su amor por Él. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si fuera imposible, noten ustedes, Satanás decía que era imposible guardar, pero aquí la sierva del Señor dice, si fuera imposible que se guardara, si fuera imposible que guardáramos, perdón, quiere decir, está separado, guardáramos sus mandamientos, ¿por qué habría de dirigirnos entonces estas palabras? Ok, con esto en mente vamos a pasar a ver algunos videos, tristes videos, por supuesto que no nos... Pero antes, hermano Jesse, voy a decir algo. Quiero decirles que he tenido algunas dificultades con este tema. Me han llamado, me han dicho que me pueden llegar a poner hasta una demanda. Eh, Estoy siendo también de alguna manera asesorado por personas que saben de esto porque estos videos son públicos. No es que yo los extraje del celular de ellos y se los robé, nada de eso, que ellos no lo hicieron público. Son engaños públicos. Entonces, nosotros creemos en que lo que dice la sierva del Señor, que pecados públicos, engaños públicos, públicamente deben de ser enfrentados. Y Jesús, Mateo capítulo 23, cuando hace frente a los escribas y fariseos, no lo hizo en secreto, no le dijo, disculpen, ¿puedo hablar con ustedes un momentito? Les quiero preguntar por qué están enseñando públicamente el error. Jesús no hizo eso. Públicamente ellos enseñaban el error, públicamente Jesús los denunciaba. El apóstol Pablo, cuando reprendió al mismo apóstol Pedro, ¿lo hizo en privado o lo hizo en público? Y así podríamos preguntarnos, y otros dicen, pero hermano, no debería ni mencionar el nombre de las personas. Y le digo, ¿acaso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no mencionó los nombres de los falsos maestros
como era Himeneo y Fileto? ¿Acaso Ellen White, cuando denunció a los falsos maestros, no denunció por nombre a J.M. Camry, no mencionó ¿cómo se llama?, al doctor George Harvin Kellogg? O sea, ¿de dónde sacan ellos que no se puede hacer eso? Pero bien, e igual ante esas amenazas que están por ahí, e igual les comparto a ustedes los siguientes videos. Cualquiera que sea, de que la hermano ley no Jesse. podía ser guardada, esa acusación no la demostraste tú ni yo. Esa acusación la desmontó Cristo cuando vino y fue el único que obedeció perfectamente la ley del Señor. Ningún otro ser humano ha podido hacer eso. Cristo fue el que demostró eso. Ok, ahí está el primero. Dice él que solamente Cristo, y esto es lo que le decía, que es otra forma, exaltar a Cristo como obediente, único obediente a la ley. Cualquiera dice amén, cualquiera dice gloria a Dios, pero detrás de esa frase, y es por eso que yo manejo casi siempre en los seminarios que me doy, digo esta frase, que los falsos maestros, los falsos predicadores utilizan frases, elaboran frases de tal manera que pareciera que esas frases han sido sacadas de la Biblia. Pareciera que son frases inspiradas las que están repitiendo, pero que al escucharlas con detenimiento y compararlas con el gran detector de mentira que es la Biblia, uno se da cuenta que esas frases, aunque pueden arrancar amenes en la iglesia, en realidad son una mentira. Pasemos al siguiente video. Y es por eso que cuando hay un Dios exigente, las iglesias también crean credos y dicen, estas son las doctrinas verdaderas. Y todo el que no crea esta doctrina verdadera está fuera de Dios. Dios no está con él. Y entonces no nos sentamos a estudiar todos juntos, los sinceros de corazón, para ver qué doctrina puede estar equivocada, qué doctrina no. Y entender que no nos definen las doctrinas, sino que nos define una persona. Y no hay ningún problema que otra persona crea de manera diferente si es que ama a Cristo. No hay ningún problema si una persona cree de manera diferente y guarda el martes. Pero si ama a Cristo, tarde o temprano, o va a seguir guardando el martes, o va a encontrar un día correcto para guardar. Pero ¿cómo va a descubrir el día correcto? No va a descubrir el día correcto simplemente por una discusión, sino que va a descubrir el día correcto cuando se deje llenar por el Espíritu Santo, cuando ponga a Cristo en su vida. Y el Espíritu Santo lo va a llevar tiernamente, como hace Dios siempre, al día que tiene que guardar, sea martes, miércoles, jueves, domingo o el día que sea. Oh, qué tremendo. Así que vean ustedes, este caballero promotor de las iglesias amigables, como lo mencionamos en un tema anterior, y de la iglesia orgánica y de todo este tipo de cosas que han surgido, para él no importa el día. Dios lo va a llevar a revelarle poco a poco si el día correcto de guardar es el martes, el miércoles. Ustedes lo escucharon de sus propios labios. Es otra forma de disminuir las demandas de la santa ley, en este caso en relación con el sábado, que la Biblia no dice, acuérdate de un día de reposo, santificarlo. No existe el artículo indeterminado un en el mandamiento, sino que aparece un artículo determinado. Acuérdate de el día sábado para santificarlo. Y el día sábado, séptimo día de la semana, es precisamente el día que nosotros le dedicamos al Señor. Así es que qué triste, qué lamentable. Pasemos el siguiente video, uno más, y luego vamos a algunas citas bíblicas del Espíritu de Profecía también. ¿Cuántos aquí creen que el sábado es el día del Señor y lo guardan? Levante su mano. Oh, ¿lo guarda? Ahora lo voy a poner en apuro. La Biblia dice que si retrajeres del día de reposo tu pie en tu día santo y le llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus caminos, ni pensando tus propios pensamientos. ¿Ha sido usted capaz de pasar un sábado y no pensar sus pensamientos, sino de entregarle completamente la mente de Dios a Dios? ¿Será posible? ¿Se da cuenta? ¿Cuántas veces usamos palabras bonitas que nos hagan aparecer bien,
pero en el fondo somos pecadores. El hecho de venir a la iglesia el sábado no indica que lo guarde. Ahora, si alguien dice, yo creo que el sábado es el día del Señor, que es un mandamiento, bueno, eso es diferente. Pero si digo yo lo guardo, es un término muy fuerte. Okay. ¿Cierto? Noten, entonces, este caballero también. Bueno, espero que nadie se este salga molesto conmigo esta noche. El sábado no se puede guardar. Otra forma de decir, lógicamente, que los mandamientos de Dios no se pueden guardar. Y hay otras declaraciones, creo que el siguiente video también es de él, ya lo vamos a ver. Así es que existen muchos ahora que están utilizando nuestros púlpitos y con esas declaraciones que no tienen un asidero bíblico ni en el espíritu de profecía, están siendo emitidas en campañas, en seminarios, y entonces poco a poco esta nueva teología se está introduciendo en nuestras filas. Ahora, quiero que aclarar algo. Si bien es cierto, como dijimos en un principio, como dice ahí la diapositiva siguiente, el hombre natural no puede obedecer. La persona que no ha nacido de nuevo, la persona en su estado natural, que no ha nacido de nuevo, como Cristo le dijo a Nicodemo, si no nacieres del agua y del espíritu, no puedes entrar, no puedes ver el reino de los cielos. Dice el apóstol Pablo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, los que viven según la carne, esos no pueden agradar a Dios, no se pueden sujetar a la ley de Dios. Pero el apóstol Pablo también dice en el capítulo 8 y siempre en el verso 1 dice él, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Es decir, que el que anda en el Espíritu, lógicamente que sí puede obedecer los mandamientos. Y eso dijimos que hay abundantes citas bíblicas donde se menciona. Y si les preguntara yo en esta noche, a los que están conectados en esta hora, regálenme en el chat una cita bíblica, aunque la Biblia dice que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, siguiendo el reglamento bíblico, 2 citas o 3 citas donde diga que la ley de Dios no se puede guardar. Piense usted que es un hermano de experiencia. ¿Dónde hay 2 citas bíblicas que digan que la ley de Dios no se puede guardar? Sin embargo, si hago la pregunta, ¿cuántos versículos hay que digan que la ley de Dios se puede obedecer por su gracia? Lógicamente que habrá una gran cantidad de citas. Entonces noten que no existe ese pasaje bíblico, sino que esa frase que la ley de Dios no se puede guardar salió por primera vez de los labios de Satanás. Ese poder no se halla, dice la sierva del Señor, en el agente humano. Es el poder de Dios. Cuando un alma recibe a Cristo, recibe juntamente el poder para vivir la vida en Cristo. Es por eso que Romanos capítulo 1, anótelo, y el verso número 5, porque hablando con este último predicador de manera personal en una ocasión, le mencioné que por la gracia de Dios se puede guardar la ley. Y él me dijo que la gracia de Dios no era para eso, que la gracia de Dios no es para obedecer. Sin embargo, yo le cité Romanos capítulo 1, verso 5, donde dice que por medio de él, o sea, por medio de Cristo, recibimos la gracia para la obediencia. Anótelo, Romanos capítulo 1, verso 5. Pasemos a la siguiente diapositiva. Dice así. El que físicamente, vamos ahora a ver versículos donde dice que la ley de Dios se puede guardar perfectamente, y vuelvo a recalcar, mis queridos hermanos, cuando hablamos de guardar la ley de Dios, recuerde que nosotros tenemos un modelo a seguir. El modelo a seguir no soy yo, no es un anciano de iglesia, no es el pastor, no. Cuando nosotros queremos saber si la ley de Dios se puede guardar, si hay un humano que la haya guardado, Jesús vino como humano y guardó la ley. Y ha dicho que podemos vencer como él venció. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, me parece que es el verso 22, Jesús dice que al que venciere
le daré que se siente en mí, conmigo en mi trono, así como yo he vencido. O sea que podemos vencer como Cristo venció. Pero claro, a veces nosotros nos miramos a nosotros mismos, nuestras imperfecciones, nuestros fracasos, pero ¿dónde dice la Biblia que yo debo de verme a mí mismo? Si me veo a mí mismo, me voy a decepcionar. Si veo a un hermano o a otra hermana, me voy a decepcionar. Y esa es la religión nuestra, la religión del fariseo. Dos hombres subieron al templo para orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Entonces, ¿qué era dónde había puesto su mirada el fariseo? El fariseo, para decir que obedecía o que vivía en santidad, ¿con quién se había comparado? Se había comparado con el publicano y le decía: Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano, no soy como los demás hombres. Se había comparado con los demás. Por eso es que él salía en caballito blanco. Pero Dios no nos llama a compararnos con otro ser humano, con un hermano de la iglesia, con un líder de la iglesia, sino que si ese fariseo hubiera puesto la mirada en Jesús, ¿cómo se hubiera visto? Cuando nosotros nos comparamos con alguien de la iglesia, podemos decir: yo soy mejor que fulano de tal o que fulana de tal. Pero repito, no soy llamado a compararme con ningún otro ser humano ni a tomar a otro ser humano como modelo, porque nuestro modelo a imitar se llama Jesucristo. Así es que dice aquí acerca de que si se puede guardar perfectamente la ley, dice: y el que es físicamente incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la incircuncisión eres transgresor de la ley, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. La Biblia habla, y hay otros pasajes más que hablan acerca de que se puede obedecer perfectamente. Ok, vamos a pasar a otra diapositiva y luego vamos a ir a otros videos y después venimos con la cita final. El ministro dice a sus oyentes que no se puede guardar la ley. Miren, más claro no puede estar. El libro Fe y Obras, buenísimo libro, se lo recomiendo. El ministro dice a sus oyentes: no se puede guardar la ley de Dios. No es obligatoria para el hombre en nuestros días, afirma. Deben creer en Cristo. Él los salvará. Solamente crean. Es el evangelio que se predica actualmente. Así les enseña a hacer de los sentimientos su criterio y no les proporciona una fe inteligente. Ese ministro puede profesar que es muy sincero, pero está procurando tranquilizar la conciencia turbada con una falsa esperanza. Así es que los ministros repiten eso. Vamos al siguiente video y luego venimos para el tema de conclusión. Como que si eso fuera una verdad. Por ejemplo, la gente dice una declaración absurda: ahora la salvación es por fe en Cristo, no por obedecer la ley. Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque da por sentado que se puede obedecer la ley. ¿Se da cuenta usted? Algunos creen inclusive que obedecen la ley. No, amigos, nadie puede obedecer la ley. Ya les leí a ustedes lo que era imposible. No podía ningún ser humano obedecer. Dice aquí: más el venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, él sí, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. A los que eran condenados por la ley, él los redime. Como le dije anoche, no es que la ley nos sirva, la ley sirve. Los que no servimos somos nosotros. ¿Estamos? Voy a repetir: no es que la ley nos sirva, la ley sirve. El que no sirve soy yo. No puedo obedecerla, pero tengo que recurrir a Cristo Jesús. Oigan lo que Alguien viene. ha dicho: pero si vengo a Cristo, yo voy a obedecer la ley. Un momentito. Jesús no es un ejemplo, ni tampoco es un individuo que anda con una jeringa inyectando poder para obedecer. Eso no es así. Wow. Qué tremendo. El que está en Cristo bueno, va a ser salvado increíble. porque depende. Es realmente increíble. Es realmente increíble. La ley de Dios no puede ser obedecida.
Algunos han dicho que si vengo a Cristo se puede obedecer. Dice, Jesús no es un individuo que ande con una jeringa inyectando poder para obedecer. Él no es nuestro ejemplo. ¿Cuánto error en unos pocos segundos? Qué tristeza, mis queridos hermanos. Así es que la profecía de que muchos ocuparán nuestros púlpitos predicando cosas extrañas, hermanos, lógicamente que se está cumpliendo en nuestros días. La aseveración de Satanás que el hombre no puede obedecer la ley de Dios está siendo predicada lamentablemente por muchos, no por todos, y oremos por aquellos predicadores, aquellos pastores que son fieles, tanto en mi país como en otros países. He escuchado a pastores que siguen aún predicando que por la gracia de Dios el hombre puede obedecer la santa ley. Mis queridos hermanos, quiero terminar con una cita que está en el libro de Ezequiel capítulo 36. La promesa que Dios nos ha hecho, porque dijimos que ese poder de obedecer no se encuentra en el ser humano. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué? Porque el problema del ser humano para la obediencia, ¿dónde lo tenemos? En el corazón. Porque los malos deseos y todo de dónde proviene, dijo Jesús, proviene del corazón. Y la obediencia también, cuando Dios regenera al individuo, cuando Dios lo transforma, la verdadera obediencia no es una obediencia externa, sino que es una obediencia que procede del corazón. Por eso la sierva del Señor dice que la verdadera obediencia proviene del corazón y la obediencia de Cristo proviene del corazón, provenía del corazón. Os daré, dice Dios, es la promesa, un corazón nuevo. Amén. Solamente Dios nos puede dar un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ahora, cuando sucede la conversión de la que está hablando el versículo 26, noten ustedes que no se queda ahí. No sucede solamente la conversión que muchos que pretenden predicar a Cristo, que predican cristocéntricamente, predican acerca de la conversión, del nuevo nacimiento. Pero el complemento está en el verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Primero es la conversión y luego viene como resultado la obediencia. Eso significa que Dios nos ha dado un corazón nuevo. El secreto, mi hermano, es conocer a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Termino diciendo las palabras de la sierva del Señor. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia y el pecado llegará a sernos odioso. Mis queridos hermanos, quiero decirles en esta noche a cada uno de los que están conectados, puede ser que hoy por hoy nuestra experiencia espiritual no sea la que Dios espera. Puede ser que hoy por hoy no estemos en una buena relación con Dios, pero lo bueno es que Dios dice en su palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y él dice que si venimos a él, Cristo nos recibe con los brazos abiertos. Y le dice al Padre, Padre, no mires a este mi hijo, a esta mi hija desobediente. Padre, mírame a mí. Y Jesús nos recibe con los brazos abiertos, pero nos recibe con su manto blanco de justicia. Ese manto blanco de justicia que ha sido tejido en el telar del cielo. Bendiciones, mis queridos hermanos. No sé si habrá alguna pregunta, algún comentario. Que el Señor les bendiga abundantemente. Pastor.